Nos falta poquito para llegar a la 1 del mediodía, no sé cuánto. Sí, 3 minutos. No veo la... Bueno, ya no está lejos, yo ya no veo... todavía llego. No, estoy preocupada porque ya no veo de cerca, no estoy viendo de lejos. No ves, bueno. Estoy así de los lentes que me voy a negar hasta último momento. Pero bueno, la cuestión es que... Sí. Hoy es 22 de agosto. Lunes 22 de agosto. Sí. Día Internacional... Escuche. Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Este es el chaqueño, ¿no? Claro. Inútilmente te envío mis palabras. No, pero viste que... Mira atrás. Escuchás esta Mira música. atrás, mira atrás. Mirá. Muy bien. Escuchas esta música e inmediatamente se te viene a la cabeza un paisaje muy especial. Sí. Inmediatamente se te viene a la cabeza una música, ¿por qué no un mate, una guitarra, un gaucho? Un acto de escuela. Sí. Pero un montón de cosas que tienen Sí. que ver con nuestra cultura. Claro. Porque es el Día del Folclore. Día Nacional y Día Internacional del Folclore. Y el Todo folclore es junto. cultura. El folclore es cultura. Sí. Es parte de nuestro ADN, nos identifica. Totalmente. Pero le vamos a preguntar a Lula Modotti Dele. más acerca de este tema, porque Sí. ella está con alguien que nos va a ayudar a pensar un poquito sobre este día tan especial que se conmemora en el mundo y en la República Argentina. Lula, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Cómo les va, chicos? Sí. Ya te A saludé, ver, pero te saludo con más onda porque antes de- estábamos de con un tema empezar- medio heavy. Sí. Claro, sí. Ahora vamos con algo un poquito más relajado. Antes de empezar a ir con el entrevistado, yo le digo, estaba hablando con el entrevistado y me dijo, el folclore no es solamente música. No. No. ¿Sí? No es un No. entretenimiento de 2 o 3 minutos, hay mucho más atrás del folclore. Y dije, bueno, vamos a hablar de eso entonces, ¿qué hay detrás del folclore? Muy bien. Estamos con Víctor Haddad, él es músico, es integrante de Calpayacú, un dúo de aquí de Santa Fe, pero además es estudioso del folclore, conoce el folclore, conoce sobre el folclore. Y decíamos, hay un mensaje detrás del folclore, ¿cuál es? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, buenos días, buen día para todos. Y gracias por este espacio, ¿no? Porque como decimos siempre, en la medida que podamos pensar en el folclore, en la historia, quiere decir que todavía y a pesar de todo hay esperanza, ¿no? Un poco lo que hablábamos con Lula, esta idea de que el folclore es parte de la sociología que intenta explicar una realidad, y ese es también su origen. Hace ya varios años, de alguna manera, los intérpretes, la interpretación musical ha adquirido prioridad. Pero a mí me parece que en una fecha como hoy tan importante, lo que tenemos que intentar hacer es redescubrir los autores, redescubrir el pensamiento, sobre todo en un país tan rico como Argentina, ¿no? En donde tenemos autores de la talla de Atahualpa Yupanqui, un hombre que escribió 10 libros, que tiene más de 1400 canciones hechas. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los talleres que doy o cuando voy a la escuela y hablo con los chicos, si uno pregunta, levanten la mano, ¿cuántas canciones de Atahualpa Yupanqui conocen? Y bueno, alguno puede conocerle una tucumana, alguna que otra canción, pero la obra de estos pensadores sigue permaneciendo anónima, lamentablemente, porque en este proceso de alguna manera de balcanización, de separación entre interpretación y autor, entre intérprete y autor, de alguna manera el sistema sigue privilegiando al intérprete, porque de alguna manera eso es lo que forma parte del sistema, del circuito comercial. Por eso yo en lo personal valoro mucho que ustedes hayan dedicado este espacio, este momento, porque no sé si se alcanza a ver, pero estamos delante de Julio Minio. Claro. Hay una imagen de Julio Minio atrás nuestra, y es un autor, como hablamos con Lula recién, santafesino, y que tampoco es del todo conocido. Y nosotros tenemos a Ariel Ramírez, por ejemplo, que es un hombre que si hubiese nacido en Francia, y hoy probablemente estaríamos hablando de un músico internacional, pero como nació acá a 10 cuadras, bueno, Ariel Ramírez, sí, pero me parece a mí que la obra de los argentinos, Jaime Dávalos, Cuchi Leguizamón, Eduardo Falú, son pensadores, son grandes intelectuales que además cantaban. Eso es lo que yo personalmente trato de defender siempre. Una cosa es el intérprete, está perfecto el intérprete folclórico, te puede gustar uno, gustar más, menos, pero el folclore se debe entender también con todos estos grandes autores. Que este espacio sirva como también una invitación a conocerlos, ¿no? A adentrarse en lo que han querido decir, en sus historias de vida, la historia de Atahualpa Yupanqui, un hombre que tiene una historia de vida impresionante,
que se enfrenta a Perón en su momento, que después se reconcilian estando en España. Digo, a mí me parece interesante en una fecha como hoy recordar también a los intérpretes. Yo soy intérprete de folclore, pero digo, recordar especialmente a los que han generado, a los que han hecho que el folclore se supere día a día. Me parece que un poco pasa por ahí, ¿no? No sé si me extendí demasiado. No. Está conectado, chicos. Víctor los escucha. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido Bueno, al, un poco, sí, al, bien, al muy mediodía. bien. Bueno, vos hablabas de Ariel Ramírez y justamente hace 2 semanas Sí. atrás hablábamos del padre Catena. ¿Y cuánta gente hay Bien. que en Santa Fe sabe que el padre Catena es uno de los autores Sí. de la misa criolla? Completamente. Me encanta tu referencia porque entre Catena, Ariel Ramírez y Mayol Exactamente. han compuesto la misa criolla, que es una de las... De hecho, es la obra del folclore más vendida en la historia. Claro. Y de hecho es una obra que se compone en Santa Fe, porque Totalmente. la misa criolla, gran parte de la misa criolla la escribe Ariel Ramírez con Catena acá en el Colegio Calvario. Exactamente. Se juntaban a escribirla. La misa criolla que bueno, como todos saben, esto deviene, los grandes autores Mozart, Beethoven, escribían los requiem, los famosos requiem o las misas, y esta lógica de la misa criolla, Ariel Ramírez la toma de ahí, y es muy interesante el origen histórico de la misa criolla, porque Ariel Ramírez vislumbra la posibilidad de componer una misa criolla estando en Europa, cuando conoce la historia de dos monjas que en la Segunda Guerra Mundial alimentaban secretamente a prisioneros del Tercer Reich. Él conoce esa historia lo impacta profundamente. Es también cuando Ariel Ramírez está pensando en la misa criolla, es la época del Concilio Vaticano II. Entonces él empieza a pensar de qué manera llevar la religiosidad, hacerla de alguna manera, llevarla hacia lo popular. Y ese es el origen de la misa criolla. Pero todas las grandes obras tienen un origen histórico. Por ejemplo, El Arriero. El Arriero es una obra que hoy los chicos la conocen más que nada porque la canta Divididos. Pero El Arriero, ¿cómo surge? La canción del Arriero, ¿cómo surge? Y surge como una canción de protesta. ¿Y por qué surge como una canción de protesta? Porque Atahualpa Yupanqui tenía 32 años y está en ese momento en Salta, en una montaña, y ve venir un arriero que se llamaba Antonio Fernández. Lo ve venir, lo invita a comer un asado. Este hombre le dice, no puedo, ando muy ocupado. Y Atahualpa le pregunta, ¿pero cómo va a estar ocupado acá? Le dice, en el medio de la montaña. Ando ocupado, estoy muy ocupado, dice, porque ajenas vacas ando llevando, ajenas culpas ando pagando. Esa frase él la anotó en su cuaderno, Atahualpa siempre lleva un cuadernito, y ese es el origen del Arriero, una canción de 1943 que de alguna manera origina lo que es el folclore de resistencia, ¿no? El folclore de Estamos protesta. escuchando a la versión de Pero bueno, Atahualpa, como- Víctor, del Arriero, justamente. Perfecto. Mientras charlamos. Perfecto. Sí. Víctor. Mientras charlamos, ¿qué más decir de Atahualpa? Sí. No, vos sabés que quiero unir un par de cosas Te que escucho. dijiste un par de cosas hoy que me parecen interesantes. Primero hablaste de conocer la obra. O sea, que hace 4 meses Sí. estuvo en este piso Itatiba Río Nuevo, tuvimos una charla con ella y habló sobre un proyecto Ajá. de folclore dándole un empuje mucho más fuerte en el seno de la escuela, porque si vos hablas de conocer nuestra obra, qué mejor espacio que la escuela. Y no solo tomar el folclore como un segmento pequeño en el mundo de la música. Digo, me parece que el folclore es mucho más que eso. ¿Cuánto se podría trabajar para que esto ocurra y suceda? Eso sería fantástico, porque en realidad, el folclore, como la historia argentina, suelen ser enseñadas en formas segmentadas. Claro. Como que, en primer lugar, no tiene nada que ver una cosa con la otra, como que el folclore es un conjunto de intérpretes que andan dando vueltas en los escenarios, es otra cosa, así como la historia no son solo fechas separadas que no tienen nada que ver con una con la otra. El folclore no son solo artistas separados que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo,
¿Cuántos chicos de nuestra escuela saben que San Martín era un eximio guitarrista? ¿Y por qué? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no se puede saber? ¿Cuántas personas saben, cuántos alumnos saben que la guitarra de San Martín, la guitarra con la cual San Martín interpretaba, existe todavía, la tiene un particular en Buenos Aires? Y todas estas cosas son las cosas que me parece a mí que nos ayudan a crecer como país, que nos ayudan a redescubrir nuestra identidad. Si nosotros desconocemos que en San Martín era músico, si nosotros desconocemos las fechas históricas, mira, yo soy docente universitario y a mis alumnos les suelo preguntar, le hago encuestas sencillas, Sí. Y en este caso les hice 20 preguntas sobre San Martín, en distintos lugares, ¿no? Yo les puedo asegurar que los resultados dan ganas de llorar. Claro. Imagino. Realmente, pregunta sencilla, ¿no? Del tipo de ¿dónde nació? ¿En qué año murió? ¿Dónde está enterrado? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cómo se llamaban los padres? ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Cómo se llamaba su hija? San Martín fue abuelo, por ejemplo, de ese tipo de preguntas. Y los resultados en general son los aciertos, por así llamarlos, son muy bajos. Y lo mismo si preguntamos de folclore. Y eso nos pasa, y en eso coincido completamente con Itatí, pero completamente, nos pasa porque no tenemos proyectos integradores del conocimiento y del pensamiento. Porque el folclore es pensamiento, esa es la esencia. Totalmente. La esencia del folclore Claro. es el pensamiento, no el interpretar una samba o una chacarera mejor o peor. Totalmente. Eso es una partecita muy menor. El folclore es pensar, y el folclore nos enseña a pensar, y nos enseña a pensar mejor. ¿Y sabes qué? Me parece, nos enseña a ser mejores. Totalmente. Y Víctor, ese me parece Estamos. debería ser el objeto de esta fecha. con Alfonsina Sí. y el mar, con esta canción Sí. Interpretada por la Sí. Negra Sosa, que no sé si alcanzaste a escuchar, Extraordinaria. divina, maravillosa, te despido, la realidad nos está llamando, pero un placer poder dedicarle unos Sí, claro. minutos a reflexionar este tema tan importante con vos. Les agradezco muchísimo y muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Ahí está, Lula, muchísimas gracias también desde la ciudad de Santa Fe. Nosotros seguimos con más información.